Cada vez es mayor la presión en Europa para retrasar la edad de jubilación. En España, esta se encuentra en fase de incremento gradual desde los 65 a los 67 años, donde quedará fijada en 2027. Por ello es necesario preparar al trabajador mayor para mantener su salud y bienestar. Si bien es cierto que el deterioro corporal que produce el paso del tiempo no puede modificarse, sí los factores individuales que afectan a la productividad para prolongar así una vida de trabajo sostenible. Con esta intención nace el proyecto Sustage, Ambientes Inteligentes para el Trabajo Sostenible y el Bienestar centrado en la persona, como parte del programa europeo Horizonte 2020. Su principal meta es el desarrollo y la promoción del concepto de trabajo sostenible en la industria, ayudando a mejorar el bienestar, el trabajo y la productividad y promover el concepto de trabajo sostenible para las industrias de la Unión Europea. Soledad Ballesteros, catedrática de Psicología de la UNED, y los profesores de Psicología Básica 2, Pilar Jiménez y Antonio Prieto, nos hablan del mismo. Buenos días y bienvenidos. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? A mí me gustaría, Soledad, por favor, que nos hablaras un poquito del proyecto. Bueno, este proyecto surge de la necesidad de que los trabajadores, que cada vez van a tener más años, porque los países europeos están retrasando cada vez más la edad de jubilación, se van a encontrar con problemas, porque todos sabemos que con la edad hay distintas funciones cognitivas que decaen, que se deterioran más o menos, dependiendo de las personas. Entonces, la idea de Sustage es poder proporcionar un ambiente de trabajo a la persona mayor, de más edad, al trabajador de más edad, en el que pueda sentirse bien, pueda sentir tanto física como mentalmente. Se basa el proyecto en 3 pilares fundamentales: la seguridad y la salud en el trabajo, que es un tema importantísimo. El sistema Sustage va a lanzar a cada persona de manera independiente y personalizada, a cada trabajador, unas recomendaciones sobre qué es lo que debe hacer en un momento determinado para que se sienta mejor. Si está estresado, pues pedirle descansa 10 minutos y te va a sustituir otro trabajador durante ese tiempo, por ejemplo. Y también el tercer pilar va a ser la productividad en el trabajo, porque el objetivo final es que la persona que tiene más años también pueda rendir y hacer su trabajo de la mejor manera posible. ¿Cómo se va a desarrollar este proyecto? El proyecto es un proyecto complejo, es un proyecto en el que participan 10 grupos, tantos grupos técnicos como empresas grandes y pequeñas, como investigadores, sobre todo psicólogos, como son 2 grupos, el grupo nuestro aquí en la UNED y el grupo de IFADO en Alemania. Entonces, estos 10 grupos diferentes trabajan todos de una manera sistemática y colaborativa para tanto los técnicos como los más psicológicos, los investigadores, digamos, como las empresas que participan en el proyecto puedan llegar a una solución que sea que cumpla con los objetivos que nos hemos propuesto previamente. Entonces, el proyecto se va a desarrollar en 2 escenarios fundamentales: en la industria de la automoción, y para eso uno de los partners o uno de los grupos que participan es Fiat en Italia, y también la industria del transporte y la logística, ya que participa el puerto Heraklion en Creta, que es el segundo puerto más importante de Grecia. Entonces, digamos que lo que desarrollen los técnicos, el sistema que desarrollen, se va a utilizar en estos 2 lugares, además de una serie de videojuegos que la UNED va a asesorar a la empresa italiana Imaginary para que los desarrollen y demás. Y entonces la idea final es que comprobar la eficacia de todo el sistema una vez funcionando. Tengo que decir que estos 10 grupos de Grecia, Alemania, Italia y el grupo de la UNED en España nos reunimos periódicamente cada 3 meses, tenemos reuniones y hablamos de los temas concretos que se están desarrollando en ese momento en un lugar diferente. Además, tenemos una videoconferencia una vez al mes donde los 10 grupos ponen de relieve los aspectos más relevantes del trabajo que van realizando. Eso es fundamental, ¿no? Sí, tenemos una coordinadora del proyecto, la doctora María Pateraki, que nos trae a todos, de derechos como velas. Además de los psicólogos de la UNED, ¿también participan otros psicólogos de otras IFADO, universidades? sí, los de IFADO en Alemania. Es un instituto de investigación localizado en Dortmund, con el que hemos tenido bastante comunicación durante los últimos años, porque ellos han realizado una serie de conferencias internacionales a los que nos han invitado, entonces de ahí venía nuestra relación con ellos. Precisamente es un instituto que se centra en el trabajo, en los estudios e investigaciones sobre el trabajo, pero son psicólogos el grupo que participa. ¿Por qué es
importante este proyecto? Bueno, yo creo que es importante por la situación en la que estamos en estos momentos en Europa y en otros países del mundo, pero sobre todo en Europa, con una población muy envejecida. Entonces teníamos una situación hasta hace unos años en los que los trabajadores se jubilaban cada vez más temprano. Entonces ahora estamos llegando a la situación inversa, viendo que no nacen niños, viendo que la población es cada vez más envejecida. Los países europeos lo que están haciendo es retrasando cada vez más la edad de jubilación. Entonces SootAge es como que se quiere adelantar a ese problema que lo tenemos encima y quiere proporcionar soluciones que sean útiles y que sean probadas científicamente para intentar mejorar esa salud y ese bienestar físico y mental de los trabajadores mayores. Entonces será fundamental que todas las conclusiones que se saquen, porque creo que son 3 años y lleváis un año ya, todavía no llevamos un año, todavía sí. No. Va a terminar dentro de poco el primer año. Todas las conclusiones luego se tendrán que poner en práctica, ¿no?, en las empresas. Bueno, por eso es importante las 2 empresas que participan, 2 escenarios distintos de 2 países distintos, donde se pueda probar el sistema y podamos ver qué funciona, qué no funciona, qué hay que cambiar, porque lo que interesa es que después, si esto es útil, se puede utilizar en el mayor número de países y en el mayor número de empresas. Y además todo lo que no envejece la persona trabajadora luego le sirve para el después, ¿no?, para la jubilación. Hombre, por supuesto. Nosotros, aparte de este proyecto, tenemos otros proyectos, concretamente un proyecto aquí en España del Ministerio, que lo que tratamos de hacer precisamente es comprobar cómo, si entrenamos en ejercicio físico y en videojuegos para promover su salud mental de las personas mayores, cómo esto va a redundar en una mejora de esas habilidades cognitivas que se deterioran con la edad. Cuando vamos cumpliendo años, pues sí, por un lado, qué bien que cumplimos años, pero por otro lado es que, bueno, envejecer significa a veces tener más enfermedades y una de las cosas que nos pasan es que mentalmente pues también vamos degenerando, ¿no? ¿Esto se puede evitar o...? Bueno, lo primero tenemos que partir del supuesto de que la edad en sí misma no es un factor de salud modificable. Sin embargo, bueno, pues los efectos de la edad vamos a decir que no afectan ni a todas las personas de la misma manera ni tampoco en la misma intensidad. Y además, bueno, pues ya tenemos una historia larga en la investigación en cuanto a los factores que intervienen no solamente en la prolongación de la vida, sino en la prolongación de una vida más saludable, importantes estudios epidemiológicos que han identificado variables. Y estas variables, además, bueno, pues ya son conocidas por todo el mundo, porque los medios de comunicación, bueno, pues hacen llegar que hay que llevar una vida sana en cuanto a alimentación, que tenemos que practicar ejercicio, que tenemos que tener, bueno, pues ratos de ocio que sea gratificante, que es muy bueno, que tengamos, bueno, pues la relación y el compromiso con lo que supone todas las relaciones sociales, y también en cuanto a nuestro cerebro ya se refiere, bueno, pues también ya hay un porcentaje importante de población que dice, no, tenemos que trabajar nuestro cerebro, me conviene leer, me conviene ir al teatro, me conviene ir al cine, tengo que jugar al ajedrez si es posible. Es decir, que pues hay un nicho de compromiso individual que en definitiva es una muy importante proporción de pues aquellas variables que pueden afectar a nuestra forma de vida. Por supuesto, eso no excluye la presencia de enfermedad cuando llega, incluso pues la presencia de importantes enfermedades neurodegenerativas. Pero bueno, cuando hablamos de población sana, pues realmente yo creo que sí que pues estamos en un momento que sí que podemos afirmar que nuestro cerebro tiene esa capacidad de poner en marcha algunos procesos de optimización para tratar de aminorar esas consecuencias de las pérdidas, o que al menos, bueno, puede suponer una demora en la aparición de déficit y conseguir que nuestras facultades mentales se mantengan en la medida de lo posible, bueno, pues más o menos intactas. Entonces, dentro del contexto que nos ocupa, la presentación del proyecto, pues desde luego es nuclear tener en cuenta todos los factores individuales que pueden modificar y que pueden afectar a la competencia de los trabajadores, como ha dicho Soledad, y a los trabajadores que se van acercando a esa edad de jubilación que o bien incluso, bueno, pues puede retrasarse, como, bueno, pues las políticas nos están indicando. Entonces, bueno, pues todo el trabajo que podemos hacer o que podemos pedirle a nuestro cerebro va a ayudar a proporcionar una
vida, un trabajo, como dicen ahora, un trabajo sostenible y mantener ese estado de bienestar, no solamente físico, sino de bienestar en general. Pilar, ¿nos podrías decir cuáles son las funciones cognitivas que más se ven afectadas por la edad? Bueno, pues también ya los datos de investigación son abundantes y entonces concuerdan en que hay una función que se deteriora con la edad, que lo que los psicólogos llamamos velocidad de procesamiento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de velocidad de procesamiento? Pues realmente disminuye esa capacidad para captar la información, para entenderla, para elaborarla y para emitir la respuesta pertinente lo más rápido posible. Entonces, pues las personas a medida que nos vamos haciendo mayores, podemos decir que somos más lentas. Tardamos más tiempo en percibir las cuestiones, en elaborar pues la información, porque en los contextos tenemos que dar una respuesta inmediata y a lo mejor, pues toda esa velocidad de procesamiento de la información se enlentece. Después hay un grupo de funciones, tienen distintos nombres, pero podemos hablar de todas las funciones relacionadas con el control ejecutivo. ¿Qué significa esto? Pues realmente, y ahí está presente nuestro lóbulo frontal, que es el que rige todo este tipo de funciones de control ejecutivo, que en definitiva hace que nuestro comportamiento sea adecuado en todo momento. Planificar una acción, planificar una conducta, supone esas puesta en marcha de esas habilidades. ¿Y qué habilidades? Si tratamos de identificarlas, hablamos de la atención para centrarnos en aquello que es pertinente y evitar la distracción. Entonces, dentro de muy relacionado, pues hay una función ejecutiva muy importante, que es esa capacidad para inhibir en un momento determinado la información no pertinente y centrarnos en lo pertinente. Por tanto, eso es importante. Hay otra función que es la que nos permite cambiar, lo que llamamos el cambio. Es decir, estamos en un curso de acción, pero tenemos que tener la flexibilidad, si la situación lo impone, de pasar a otro campo de acción y de responder adecuadamente a esas diferentes situaciones. En definitiva, todas estas funciones ejecutivas de las que he mencionado, alguna de ellas es lo que nos permite siempre planificar nuestra conducta. Y cuando hablo de planificar nuestra conducta, la planificación la hacemos mirando a las experiencias y a las situaciones anteriores para planificar el futuro. Eso respecto a, comentadas de una manera muy somera, esas funciones relacionadas con el control ejecutivo. Y después hay otra función fundamental que, puede considerarse dentro de las funciones ejecutivas o aparte, que tiene que ver con un tipo de memoria. Un tipo de memoria que es lo que llamamos memoria de trabajo. ¿Por qué la llamamos memoria de trabajo? Porque es un tipo de memoria que nos permite almacenar una cantidad de información, pero aquella que necesitamos tener en mente porque es necesaria para realizar otros procesos en ese momento. Entonces, no solamente tenemos que tenerla en mente, sino procesarla para relacionarla con lo que estemos haciendo en ese momento. Se me ocurre un ejemplo, porque la memoria de trabajo parece cuando íbamos a una tienda de las de antes y el tendero hacía toda una lista y entonces sumaba. Sí. Entonces, mientras primer sumando y segundo sumando, lo tenía que tener en mente para el tercero y así sucesivamente. Pues eso sería la función de nuestra memoria de trabajo, y también es importante trabajar porque se ha visto que se deteriora y además es fundamental como eje y núcleo del funcionamiento cognitivo más extenso. Y luego la memoria a largo plazo. Y luego, por supuesto. Claro, que es lo que falla. La memoria. Las personas mayores, y según se va cumpliendo la edad, a partir de los 20 dicen los textos de psicología que la memoria va cayendo. Claro, eso diríamos que es casi como la que más se nota. Las personas que todavía somos jóvenes,
¿Podemos ir marcha atrás haciendo estos ejercicios o no? No tiene sentido. Eso no es una cuestión planteable ni tiene mucho sentido, porque hay también un aspecto muy importante a medida que cumplimos edades. Ahí, pues atesoramos contenidos de información y precisamente ese tipo de memoria, que es lo que llamamos memoria semántica, es como todo el tesaurus de conocimiento que vamos haciendo a lo largo. Eso es un fondo que le sacamos muchísimo rendimiento porque además eso no se deteriora. O sea que no tiene sentido, como en ningún aspecto de la vida, volver a los 20 años, sino lo que tiene sentido es vivir con plenitud, pues los años que van cayendo y ser conscientes de que, pues de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y tenemos que cuidar nuestro cerebro y, en definitiva, tenemos que intentar estar bien. Teniendo en cuenta todos estos efectos, ¿cómo se va a intervenir en el entrenamiento de todas estas habilidades? Antonio. Sí, la idea de todo esto es conjugar todos los resultados de investigación que ha habido hasta ahora. Hemos hablado de diferentes procesos cognitivos que se deterioran con la edad. También hemos hablado de que mantenerse activo, tanto física como mentalmente, puede retrasar o al menos aminorar en cierta medida este deterioro. Nuestra idea con la intervención dentro del proyecto SAST Age y junto con los demás partners que van a trabajar en distintos aspectos relacionados también con el trabajo es conjugar estas dos cosas para desarrollar, en este caso, videojuegos específicos para trabajar esas funciones de las que ha hablado Pilar y que tienden a deteriorarse con la edad. ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es colaborar con otro de los partners en este proyecto que se llama Imaginary. Es una empresa dedicada a crear videojuegos tanto para la rehabilitación de pacientes como para el trabajo cognitivo, tanto con personas sanas como con personas mayores que pueden tener cierto deterioro cognitivo. Desarrollar videojuegos que trabajen específicamente estas capacidades. ¿Cómo? Pues a través del desarrollo de videojuegos que sean similares a tareas experimentales o a diferentes tipos de tareas que también hemos desarrollado en el laboratorio, pues que puedan trabajar tanto la memoria operativa como los procesos atencionales de selección, inhibición, funciones ejecutivas, memoria a largo plazo o, por ejemplo, la velocidad de procesamiento, que es un aspecto más general de nuestras funciones cognitivas. Y una vez desarrollados estos videojuegos, una vez desarrolladas estas herramientas, nuestra idea es intervenir sobre las personas que trabajan en estos dos sitios, en estos dos lugares, en estas dos industrias que ha mencionado antes Soledad, a partir de un entrenamiento durante un periodo determinado, van a ser unos 2 meses, en el que las personas, aparte de usar el software y la plataforma que se desarrollará, también trabajen con estos videojuegos específicos, que además pretenden ser adaptativos, es decir, adaptarse a cada una de las personas y a la dificultad para que vaya suponiendo un reto, pero a la vez sea accesible para ellos. Trabajaremos con esto y utilizaremos tanto las evaluaciones previas como las evaluaciones posteriores, que se desarrollarán después del entrenamiento, para analizar si realmente este tipo de videojuegos concretos o de plataformas concretas tienen algún efecto sobre las preguntas que nos planteamos. ¿Podemos aminorar la marcha de este deterioro cognitivo? ¿Son más útiles estas tareas específicas que las tareas generales que se desarrollan? ¿Qué es más útil, un entrenamiento físico o un entrenamiento cognitivo o ambos combinados? Pues estas son las dudas que nos planteamos y que pretendemos resolver con este tipo de entrenamiento. A mí se me plantea otra duda. ¿Por qué los videojuegos? Sobre todo por una cuestión, por varias cuestiones. Primero, el desarrollo tecnológico nos permite realizar entrenamientos que son mucho más accesibles. Además, el hecho de que sean audiovisuales nos permite una mayor flexibilidad a la hora de diseñar tareas. Y además una cuestión de coste y beneficio. Podemos hacer disponibles todas estas herramientas a muy bajo coste para una gran cantidad de personas. No se necesita una gran cantidad de inversión, sobre todo a la hora de hacer un tratamiento o de hacer una intervención, sino que el futuro o lo ideal sería que cada uno en su casa pudiese hacer o tener a mano muchas de estas herramientas para poder realizar actividad cognitiva o actividad física, en este caso actividad cognitiva en su casa. Es una cuestión de varios factores: aprovechar el desarrollo tecnológico y también reducir costes y ponerlo a disponibilidad de la gente aprovechando las nuevas tecnologías. Trabajáis mano a mano con Imaginary. Imaginary, sí. Eso es. Pero ¿sois vosotros los que decís el juego debe ser así o sois vosotros quienes evaluáis? Nosotros proponemos unas condiciones que serían necesarias para que, según lo que ya hemos visto en otros proyectos que también hemos desarrollado y según los resultados de investigación, esas tareas o esos videojuegos puedan aportar algo a la mejora de eso, o a la mejora o al mantenimiento de esos procesos cognitivos. Y es Imaginary el que, según esas recomendaciones, desarrolla esos juegos. A partir de ese desarrollo, pues es un proceso iterativo.
iterativo. Evaluamos qué tal funcionan esos videojuegos y una vez que lleguemos a un consenso y a unas ciertas características que creemos que deben estar presentes en esas herramientas, porque al final esos videojuegos son herramientas para la intervención y para la investigación, entonces es cuando pasamos al siguiente paso, que es la intervención. Una vez finalizada la intervención, evaluamos cómo ha funcionado esa intervención y esto no funciona en una sola vez, es decir, hay que volver a repetir el proceso, sacaremos conclusiones. Esto que dice Antonio será ya el final del proyecto. En el tercer año del proyecto, o sea que todavía está en plan y desde luego nos llevará a otros proyectos, porque de aquí no solo saldrán respuestas, saldrán muchas dudas más, muchas más preguntas sobre cómo funciona esto, si realmente es útil, qué aspectos son los relevantes a la hora de diseñar este tipo de intervenciones, y a partir de ahí volveremos de nuevo al mismo proceso. Que eso es la ciencia, es claro. volver a empezar. Un proceso iterativo constante de preguntas y respuestas. ¿Cuántos sois? Que no lo sé. Aquí en España, en la UNED. Pues en la UNED, en el grupo somos 6. Somos 6 en el grupo, en la UNED, bueno, y luego todos los partners Sí, internacionales. pero en España solamente el grupo de estudios en envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas somos los que participamos en este proyecto, un grupo español. Felicidades, enhorabuena. Muchas gracias. A mí me gustaría que volvierais y que me siguierais contando mucho más sobre esto. Cuando tengamos algo nuevo volveremos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.